luego de que termine... Perdón, doctor, ¿es necesario, doctora, que empiece usted, por ejemplo, con esto o en el transcurso de su argumentación lo puede hacer valer? No es lo primero que voy a exponer. De hecho, el día de hoy tengo una exposición por la programación agendada por vuestro despacho hasta las 8 de la noche. Depende del desarrollo de mi exposición. Sin duda alguna, son 5 horas. Obviamente sí me va a tocar exponerlo. No le puedo precisar si en la primera o la segunda o tercera hora, pero me va a tocar exponerlo el día de hoy. Pero va a seguir luego con otra documentación. Con otro tema. Cada tema, recuerde usted que yo estoy siguiendo la misma temática y orden trazado por el Ministerio Público a fin de que su despacho pueda tener información de calidad y pueda calzar en ¿Puede usted calcular cuánto tiempo todavía requiere su fundamentación? Yo espero terminar el día de hoy, espero. Entenderá que la dinámica propia de una exposición no la puedo contabilizar porque depende de cada presentación y de hecho cada precisión que mi persona le va a hacer a vuestro despacho conforme a la dinámica que usted nos ha tratado de verificar y identificar las páginas, folio, preguntas, párrafos para que usted pueda tener esa información de calidad y también desde luego con las preguntas que usted nos hace conforme a la dinámica que ya hemos tenido en esta cuarta sesión. Entonces yo no pudiera decirle si va a ser en la primera o en la segunda hora el momento en el cual yo voy a sustentar, señor magistrado. Mal haría, sería yo irresponsable en decirle va a ser en la segunda hora cuando quizás sea en la primera o en la tercera. Ya. Entonces, cuando usted termine, ahí suspenderemos la audiencia para que el Ministerio Público tenga el tiempo hasta mañana, que sea programado también la próxima sesión y pueda absolverlo. Gracias. Adelante. Gracias, señor magistrado. Se va a contabilizar, ¿no? En cuántos folios está presentando y luego se anunciará para que quede registrado así en audio y video. En un minuto lo terminamos. Ya Bien. Señor, vamos a seguir nosotros en este punto 122 hojas. Entonces, téngase presente, agréguese los antecedentes y se oralizará en su oportunidad. Gracias, señor. De hecho, no es todo. La señora abogada que lo está presentando. A conocimiento del Ministerio Público, a quien se le ha otorgado una copia. Adelante. Gracias, señor. Continuando con la exposición iniciada el día de ayer y en aras de que vuestro despacho pueda tener esta información de calidad que le permita, en todo caso, evidenciar cómo no se viene cumpliendo, cómo no se ha cumplido, mejor dicho, porque ya la exposición del Ministerio Público, más allá de la réplica que va a ser, ya ha concluido. Vamos a tener en cuenta aquí los siguientes componentes o lineamientos que el mismo fiscal ha trazado. Y el primer punto que vengo a traerle a vuestro despacho el día de hoy es el siguiente, referido por el señor fiscal. Y él habla aquí de las declaraciones tanto del señor Jorge Yoshiyama Sasaki cuanto de las declaraciones del señor Rolando Reategui. Yo no voy a insistir ya en el cuestionamiento que se lo hice el día de ayer, técnico que desde luego no lo voy a repetir respecto a que por qué ambas declaraciones dentro de los estándares jurisprudenciales y normativos no llegan al nivel requerido para poder ser valorados. Entonces allí yo ya no voy a incidir. Insisto, es el mismo análisis que hice el día de ayer. Sin embargo, además de no cumplir con los requisitos establecidos en el Acuerdo Plenario 1/2019, señor magistrado, estas declaraciones no pueden ser consideradas como elementos fiables sobre la comisión de un delito. Y cito aquí lo que dice el fundamento 32 del Acuerdo Plenario. Es de rigor apreciar la credibilidad subjetiva del declarante. Su testimonio debe ser fiable, para lo cual se valorará la precisión, coherencia y credibilidad del relato, así como la firmeza o persistencia mostrada durante el procedimiento. Vean ustedes, estos son los estándares o los lineamientos básicos que establece la Corte Suprema en el Acuerdo Plenario 1/2019 para poder darle un nivel de credibilidad de determinada declaración. Insisto, este es un nuevo punto que traemos el día de hoy en colación, de cómo incluso, más allá de los aspectos técnicos que el día de ayer le mencionamos, estas declaraciones tampoco debieran de merecer la condición de elemento de convicción válido para poder sustentar el requerimiento de prisión preventiva que está postulando el Ministerio Público en contra de mi patrocinada. Seguimos. Las declaraciones del señor Jorge Yoshiyama, y lo vamos a desarrollar a continuación, esta es una presentación macro, se desacreditan por sí solas. No pueden ser consideradas como elemento de convicción por ser, más allá de todo, una declaración del imputado, sino porque, mire usted, señor magistrado, insisto, esta es solamente una muestra, lo voy a detallar en lo que sigue. En este caso dice aquí,
En su declaración de noviembre del año 2019 a fojas 15.826 habla, mi tío Jaime Yoshiyama me dijo. Luego dice, Jaime Yoshiyama, él me indica que hablando con la señora Keiko Fujimori, le dijo, declaración del 4 de noviembre del 2019, fojas 15.826. No es la misma secuencia, señor magistrado, respecto a la presentación del día de ayer. Debo de advertirle, hemos variado porque, insisto, mi presentación, como se delaté yo el día de ayer cuando pedí el receso, tenía que ver mucho con el recorte de elementos de convicción y exposición de parte del Ministerio Público. Así que la presentación que vuestro despacho tiene en la mano no es la misma que en este momento estamos exponiendo. Luego dice, declaración Keiko Fujimori me manifiesta, declaración de 4 de noviembre del 2019, fojas 15.829. Luego dice, Vicente Silva me comenta, declaración del 4 de noviembre del 2019, fojas 15.832. En todo esto, señor, lo que usted ve es me dijo, me dijo, me dijo, me dijo. Véase usted si es que vamos a valorar con fiabilidad, conforme a los criterios del Acuerdo Plenario 1 de 2019, esta declaración a todas luces tampoco representa un elemento de convicción sólido que pueda ser adecuado para sustentar una prisión preventiva. Mi tío me dijo que la señora Fujimori me dijo, Keiko me manifiesta, Vicente Silva me comenta, vale decir, me dijo, no es ni siquiera en este caso alguien que palpablemente o de manera directa pueda corroborar además. Por demás, la declaración de este señor imputado carece de credibilidad por los constantes cambios de versiones que existen entre cada una de ellas y que es lo que voy a pasar a narrar, señor magistrado. Hay varios puntos que ha marcado el señor fiscal en este caso. Algunas de ellas, incluso algunas solamente de referencia porque no forman parte y no son como tales elementos de convicción, pero simplemente van a servir para la narración de mi exposición en este caso. Empiezo con el primer punto, relacionado al supuesto conocimiento de la señora Fujimori del origen de los aportes. Dentro de ese punto, el señor fiscal marcó que la declaración del señor Jorge Yoshiyama sería un elemento de convicción. Pero mire usted, señor magistrado, la declaración del señor Jorge Yoshiyama del 12 de noviembre del año 2018, véase, señor, tomo 32, fojas 15.805 a 15.810. Estamos hablando de la declaración traída por el señor fiscal a vuestro despacho. ¿Qué pregunta? Es la pregunta, señor 3, que continúa en la página 3, en la tercera página, primer párrafo, señor. Tercer página. Primer párrafo. Ya fue resaltado por el Ministerio Público. Exacto, ¿no? exacto. Ya. Es el mismo, le voy a traer, mi objetivo aquí es ver cómo en aras a lo que reconoce y exige el acuerdo plenario es que sea permanente y coherente en la narrativa y vamos a ver cómo esta declaración por sí sola no solamente cae en contradicción, sino que se desvirtúa en el tiempo o conforme va pasando, en este caso, la secuencia de la investigación. Vea usted, señor magistrado, él en este primer párrafo, como bien usted lo ha mencionado, indicado ya por el fiscal, dice, Jaime Yoshiyama, o sea, mi tío, dice, Jaime Yoshiyama, me invitó que vaya a su casa, ubicada en, da la dirección, y estando en su domicilio, me indica si tuviese amigos de solvencia económica, luego, para poder simular aportes a la campaña del Partido Fuerza 2011, a lo cual me indicó, dice él, me indicó, o sea, su tío le indicó que tenía dinero de empresarios que habían entregado dinero en efectivo a mi tío Jaime Yoshiyama, empresarios que no deseaban aparecer públicamente. Es decir, le dijo su tío. ¿Qué le dijo su tío? Que tenía dinero, o en este caso, de empresarios que habían entregado dinero en efectivo que no deseaban aparecer públicamente. En la foja siguiente, señor magistrado, estamos hablando ya ahora del último párrafo, en las fojas 15.808, ahora el último párrafo, él dice al final, mi tío
Jaime Yoshiyama, me indicó que eso lo hacía para justificar los gastos de la campaña del partido Fuerza 2011 y como era mi tío de confianza, yo procedí a hacer lo que él me indicaba, mi tío. Porque él, vale decir, su tío, me indicaba que los empresarios le entregaban ese dinero y querían estar en el anonimato. Nuevamente, noviembre del año 2018, la declaración del señor Jorge Yoshiyama Sasaki hace referencia únicamente a lo que le dijo o lo que supuestamente le habría dicho a su tío, quien supuestamente en la versión de noviembre del año 2018, y ya estamos hablando post incluso prisión preventiva de mi patrocinada, ya ella estaba a esa fecha, llevaba 12 o 13 días en prisión, declara que su tío le había en este caso hecho este comentario y que estaba relacionado al aporte en este caso de empresarios. Luego, señor, a fojas o al tomo 27, podrá usted ver a fojas 13.375, a fojas 13.376. Esta es una carta firmada por el señor Jaime Yoshiyama Tanaka de fecha 14 de noviembre del año 2018. Fojas 27. No desea que... No sé con los números acá. La numeración. ¿Qué folio dice? 13.375 a 13.376. Son dos carillas. Es una carta presentada en este expediente, fechada 14 de noviembre del 2018, que incluso está certificada por las autoridades americanas. En este caso hay un notario y hay un sello, en este caso del estado de Florida, Estados Unidos. 13.375 a 13.376. ¿Qué es esto? ¿Qué documento es? Esta es una carta presentada en este incidente por el señor Jaime Yoshiyama Tanaka. Ya, adelante. De fecha 14 de noviembre del 2018, presentada el 19 de noviembre del mismo año. En esta carta, lo que dice el señor Jaime Yoshiyama Tanaka dice: acepté la generosa donación de un importante empresario peruano, amigo mío, fojas 13.375. Dicho aporte no tuvo relación con Odebrecht, fojas 13.375. Y dice además, fue mantenido por mí en estricta reserva, sin hacerlo de conocimiento de la señora Keiko Fujimori, fojas 13.376. Señor magistrado, lo que he citado es el punto 2, el punto 3 y también el punto final, que es el punto 5, para que su despacho pueda tenerlo a consideración. Incluso en el punto 4 se habla: al iniciarse los desembolsos del empresario amigo, solicité la ayuda de mi sobrino Jorge Yoshiyama para que, bajo las reglas de la simulación previstas en el Código Civil, procediera al abono del íntegro de las donaciones en forma fraccionada en las cuentas del partido Fuerza 2011. Lo tercero, solamente le voy a hacer referencia, señor magistrado, ya que es una entrevista o una declaración dada en un medio de televisión y por tanto no forma parte del expediente, pero sí trae a colación el siguiente punto. Cuando le pregunta a la periodista, señor Jaime Yoshiyama, ¿a Keiko Fujimori? Señor magistrado, entiendo que no se está refiriendo a ningún actuado que obra en el expediente judicial. Por eso estoy mencionando que solo es de referencia. ¿A qué está haciendo referencia ahora? En la tercera columna, por eso hice la acotación inicial, señor magistrado, este no es un elemento de convicción, solamente sirve, en la tercera columna de la presentación que le estoy trayendo el día de hoy, hago referencia, no es un elemento de convicción, como la anterior carta que sí lo es y se lo he mostrado a su despacho, a la referencia a una entrevista que da el señor Jaime Yoshiyama Tanaka a un medio de comunicación, en lo cual reproduce, por eso era una referencia, reproduce lo que ya ha mencionado en la carta que está en este momento usted leyendo. Solamente es esa la indicación que iba a hacer mención. Insisto, esta en propia defensa está diciendo que no es un elemento de convicción, es solo una referencia en la cual se reproduce lo que usted está leyendo. Los numerales que ha dado cuenta es 2, 3, 4 y 5 también. Sí, señor, sí. Para no leer toda la carta, pero en efecto le he dado lectura al punto 2, al punto 3
al punto 4 y al punto 5. El punto 5 dice, tanto el aporte cuanto el procedimiento seguido para su incorporación en las cuentas de Fuerza 2011 fue mantenido por mí en estricta reserva, sin hacerlo de conocimiento de la señora Keiko Fujimori y el Comité Ejecutivo Nacional, debido al compromiso personal de mantener en reserva el aporte realizado por el empresario amigo mío. Y esto luego lo vamos a traer a colación porque ya el propio fiscal ha traído ante su mesa una declaración que guarda relación o que corrobora precisamente lo que el señor Jaime Yoshiyama Tanaka declaró, incluso como vemos desde el 19 de noviembre del año 2018. O sea, ¿esto cómo fue? O sea, ¿de qué documentación se trata? ¿Una declaración asimilada al primer juzgado de investigación? O sea, no entiendo. O sea, es recuérdase, el expediente 299. Exacto. Recuérdase, señor magistrado, que el requerimiento que nos convoca el día de hoy, entre otras personas, requería también la prisión preventiva del señor Jaime Yoshiyama Tanaka, hoy privado de su libertad por una resolución judicial que incluso forma parte de la misma que... Por eso, pero este documento está firmado por él, por su abogado. Así es. Y acá hay otra firma de quién es Un notario Javier americano García. Y otro sello que da cuenta de la certificación correspondiente del estado de Florida, Estados Unidos. Ah, es que él creo en ese momento estaba Exacto, no estaba acá. Contextualizo. O sea, mandó un... Exacto, en ese momento el señor Jaime Yoshiyama, para que pueda usted tener el contexto en el cual se presenta. El notario es el que autentifica la firma. Exactamente. Disculpe, señor magistrado, espero que no lo tome usted como una falta de respeto, pero la Sala Penal de Apelaciones ya estableció que el conocimiento privado del juez no puede ser expresado en el momento de la decisión judicial. Esto se lo dio para que usted lo tenga bien, toda vez de que puede ser argumento por parte de la defensa para poder plantear algún tema de vicio en cualquier tema de recurso que pueda subir a segunda instancia. En ese orden de ideas, señor magistrado, espero que usted me pueda comprender con el objeto de que se pueda llevar esta audiencia y no generar precisamente aspectos que puedan luego anular esta audiencia. Bueno, si se hace esa precisión, este despacho lo único que tiene que decir es que no sé cómo ha sido de público conocimiento, esas circunstancias, no sé, creo llegó el señor Yoshiyama en marzo del año pasado. Bueno. Se lo digo, señor magistrado, en el ánimo de que el Ministerio Público, cuando estaba bajo la dirección del juez Richard Concepción Carguancho, no hizo esa alegación. Esa alegación vino precisamente de la defensa que acá está presente. En ese sentido, señor magistrado, simplemente pongo a conocimiento de su judicatura. Gracias, señor fiscal. Le haré más preguntas entonces para... A ver, dé usted cuenta, doctora. Lo contextualizo, señor magistrado, en tanto eso ha sido un hecho notorio, cubierto por todos los medios de comunicación a nivel nacional e internacional, incluso la llegada voluntaria y retorno voluntario del señor Jaime Yoshiyama Tanaka luego de las revisiones médicas que estuvo en Estados Unidos al país y está hoy día injustamente y arbitrariamente privado de su libertad. El señor Jaime Yoshiyama Tanaka, como le venía mencionando, señor, fue una de las personas contra el cual el requerimiento del 19 de octubre del año 2018, que el día de hoy nos está convocando a audiencia, también era una de las personas sobre las cuales se pedía los 36 meses de prisión preventiva. Y en esas circunstancias, el señor Jaime Yoshiyama Tanaka, quien se encontraba en ese momento en los Estados Unidos, porque venía desde hace meses ya atendiéndose una afectación de salud que tenía a los ojos y estaba sometido a un tratamiento médico en los Estados Unidos, presentó incluso toda esa documentación que no viene a colación en este sentido, envió con suscripción, se ve acá, del sello de los Estados Unidos, del notario y de su abogado defensor, esta carta como parte de su versión, su manifestación como una declaración asimilada
ante el primer despacho, en este caso, que llevaba en su primer momento la audiencia de prisión preventiva. De esa manera, de manera válida y legal, se incorpora esta declaración asimilada, que es la que la defensa está trayendo a colación, porque, insisto, si estamos ante el mismo requerimiento de prisión preventiva y dentro de este requerimiento de prisión preventiva se menciona, se involucra al señor Jaime Ochiyama, evidentemente resulta ser un elemento de convicción válido a tener en consideración en la valoración que usted hará en el momento oportuno. Dentro de ese contexto fue que ingresó el señor, en efecto, Jaime Ochiyama Tanaka. Y esto a usted, doctora, no sé, es que ya me parece que tanto tengo que cuidarme de lo que pueda estar diciendo. O lo pregunto. Continúe, doctora. Gracias, señor. La otra declaración del señor Jorge Ochiyama Sasaki es la del 4 de noviembre del año 2019, que está en tomo 32, también referido por el señor fiscal. De hecho, estamos trayendo a colación lo que él mismo ha mencionado, de 4 de noviembre del 2019, fojas 15.824 a 15.835. Y ve allí cómo ya empieza, en todo caso, a desacreditarse por sí misma esta declaración. ¿De quién es eso lo que está usted Es del mismo citando? señor Jorge Ochiyama Sasaki, pero ahora es una declaración que la da un año después. Y ¿De qué fecha? 4 de noviembre del año 2019. Eso es lo cual corresponde. Respondan. 15.824. Sí, señor. Tomo 32. Me voy a referir a lo que expuso el propio representante del Ministerio Público, que está en el primer párrafo, y para que usted lo pueda ubicar, 10ª línea. ¿Qué página? Página, fojas 15.826, que viene a ser, señor, la tercera página de esa declaración. Respuesta, en este caso, a la tercera pregunta, que en verdad es la única que le hacen, porque es una sola versión que se... En la 10ª línea, ahora, después de un año... Empezando de arriba. Sí, señor. Empezando de arriba hacia abajo, 10ª línea, que empieza Tanaka, punto. Le voy a leer, digamos, lo mismo que le voy a referir lo mismo que el señor fiscal trajo a colación. Tanto Jaime Ochiyama como Keiko Fujimori sabían que sí había dinero donado por la empresa Odebrecht a Fuerza 2011 para la campaña electoral del año 2011. Y luego dice, en esta misma declaración, más abajo, dice, señalándome... Incluso estamos hablando de casi 10 líneas hacia abajo, empieza la línea en señalándome que parte del dinero de lo que me habían entregado para los falsos aportantes del año 2011 era dinero de la empresa brasilera Odebrecht. ¿Qué es lo que quiero marcar aquí, señor magistrado, como primer punto? Mire usted cómo cambia la declaración del señor Jorge Ochiyama Sasaki en este aspecto. Y cómo es que cambia... en este punto, precisamente por tener en consideración lo siguiente, señor. Y yo aquí me permito contextualizarle algo de por qué esta defensa considera que esta tercera declaración, porque ya a noviembre del 2018, en noviembre y diciembre del 2018, ya hay dos declaraciones del señor Jorge Ochiyama Sasaki, ahora esta se presenta en noviembre del año 2019, vale decir, un año después, ahí donde antes había dicho que su tío le había comentado, y que su tío le había comentado, solo su tío, no mencionó la señora Fujimori, y que también su tío le había comentado que el dinero era de empresarios nacionales, ahora de manera sorpresiva cambia la versión un año después, y ahora dice que no solamente su tío, sino también la señora Keiko Fujimori, la menciona, y cambia también cuando dice que ya no era de empresarios, sino ahora habla de Odebrecht.
Un año después, señor magistrado, un año después de toda la investigación, después de la data del 19 de noviembre del 2018, donde ya había mencionado una cuestión distinta. Entonces, si vemos nosotros aquí, y aquí yo abro un paréntesis para que su despacho pueda tener en consideración lo siguiente, señor magistrado, de por qué esta defensa cuestiona esta declaración, que incluso es materia de una queja ante el control interno. Lo digo por lo siguiente. Esta declaración, señor magistrado, fue provista o programada el 22 de octubre del año 2019 mediante disposición fiscal número 129, en la cual se citaba a declarar en su declaración indagatoria el señor Yoshiyama Sasaki para el 4 de noviembre a las 4 horas de la tarde, a las 16 horas, vale decir, a las 4 horas. Sin embargo, señor magistrado, hasta el día 6 de noviembre del año pasado, en horas de la tarde, lo único que obraba en la carpeta fiscal era un acta de inconcurrencia. Perdón, disculpe, no hasta el día 6 de noviembre. Hasta el día 7 de noviembre, en horas de la mañana, lo único que constaba en la carpeta fiscal era un acta fiscal de inconcurrencia del señor declarante y decía lo siguiente: a las 16:30 horas p.m. se levanta el acta de concurrencia del señor Jorge Javier Yoshiyama Sasaki, donde se deja constancia, dice, que la declaración, comillas, sería programada según la agenda fiscal. Pero, señor magistrado, ¿cuál fue ¿Dónde se dejó constancia de eso? Es un acta de inconcurrencia, solamente lo estoy contextualizando para que usted pueda tener en consideración cómo es que se dio esta declaración indagatoria. Señor magistrado, me gustaría Pero que me si indique no el número de tengo ese fojas. documento, Por eso le digo. yo no tengo ese documento, o sea, ¿cómo lo analizo, doctora? Claro, o sea, yo Pero le lo que ha estoy... citado es 15.826. Es la declaración en sí. Está haciendo referencia a una constancia. Sí, por eso se lo estoy pero- preguntando. O sea, esa constancia, doctora, ¿cómo la analizo si no la tengo a la vista? Se la puedo presentar en unos minutos, la mando a imprimir en este momento. Solo, es más, ni siquiera es un elemento de comisión, la estoy contextualizando para que su despacho pueda tener en consideración la diferencia que hay en una hora, en un día, perdón, en un año. No estamos hablando de un día, una semana, un mes, que se da una diferencia en las versiones de la declaración de la misma persona. Estamos hablando de un año. Cómo luego de un año una persona cambia de versión tan drásticamente en elementos centrales y nucleares de la tesis de imputación del Ministerio Público. No estamos hablando de un aspecto periférico, estamos hablando de un tema central. Y el tema central tiene que ver con lo que el señor fiscal denomina supuesto conocimiento de la señora Fujimori en los aportes de Odebrecht. Y es tan central, señor magistrado, que el cuestionamiento que precisamente nosotros hemos hecho es a la data y es precisamente al contexto en el cual se dio esta declaración. Por eso es que estábamos nosotros contextualizándolo de esa manera. ¿Por qué? Porque precisamente el 7 de noviembre esta declaración fue filtrada en un medio de comunicación sin conocimiento de la defensa e incluso ha motivado, como le digo, una de las quejas que hemos presentado por la indebida actuación fiscal con la, digamos, en este caso, la violación a la reserva de la investigación. Y la otra declaración, bueno, es la misma declaración la que también le digo. Centro aquí mi punto de cuestionamiento, más allá de los aspectos técnicos que el día de ayer le mencioné, de cómo esta declaración, distinta en dos elementos nucleares, la mención en una solamente a su tío, quien le dijo del aporte, y en la segunda, después de un año, menciona también a mi patrocinada, se acordó repentinamente, y segundo, elemento central, mencionó primero que este aporte era solamente de empresarios, y segundo, en la otra declaración, después de un año, se acordó de manera voluntaria que era de la empresa Odebrecht. Este cambio en la narrativa, sin duda alguna, no guarda coherencia, no es el elemento, que es el elemento central que exige el Acuerdo Plenario 1/2019 para poder dar validez en la credibilidad de una declaración. Por tanto, esta declaración tampoco merece o no llega siquiera al estándar correspondiente debido y exigido por el Acuerdo Plenario 1/2019 para poder ser catalogado como elemento de convicción válido que sustente una prisión preventiva. ¿Y dónde tengo que confrontarlo eso, lo que usted está manifestando? Por eso le he hecho mención las dos declaraciones, señor. Le he mencionado y le he leído la primera declaración del 12 de noviembre del 2018, que fue la primera declaración que le leí, la del tomo 32, a fojas 15.805 a fojas 15.810. Le leí los párrafos pertinentes en las fojas 15.808, los dos puntos que eran los que les entré, y luego la declaración del 4 de noviembre del 2019 que obra a tomo 32,
fojas 15.824 a 15.835 y las fojas que le he dado lectura es la de la 15.826 en 2 párrafos, donde se marcan estas 2 diferencias. Son 2 declaraciones, si se ve solo la fecha, una 12 de noviembre del 2018, otra 4 de noviembre del 2019, en los 2 puntos centrales de diferencia, que es lo que nosotros le estamos trayendo a colación en este momento. El siguiente punto, que hace referencia la Fiscalía como sustento y presenta como sustento la declaración del señor Jorge Yoshiyama Sasaki, tiene que ver con la supuesta orden que habría dado mi patrocinada en la tesis de fiscal de la búsqueda de los falsos aportantes. Y aquí también vamos a traer a su consideración declaraciones incluso del propio señor Yoshiyama Sasaki del 2018 y otras declaraciones que en el momento de la primera audiencia de requerimiento y prisión preventiva sirvieron de sustento del Ministerio Público para darle validez a aquella o a esta tesis de imputación. Me refiero en primer lugar a la declaración del señor Eric Mato Monge, también ya leída por el señor fiscal en su segunda o primera intervención, si mal no recuerdo, declaración que obra a tomo 15, fojas 7.312 a 7.315, fechada 16 de octubre del año 2018. Estamos hablando de una declaración dada 3 días antes del requerimiento de prisión preventiva. $7.312. Sí, señor. Vamos a los puntos que incluso fueron mencionados por el señor fiscal. Específicamente me voy a centrar en el punto, en la página 2, fojas 7.313, respuesta a la pregunta tercera. El segundo párrafo de esa respuesta. Adelante. Dice, Jorge Yoshiyama Sasaki me llama a mi celular. Da el número, que no lo voy a mencionar. Él me dijo que existen empresarios que donan dinero, pero que no les gustan aparecer como aportantes. Vea usted, 16 de octubre del 2018. Dice luego en la antepenúltima línea, si vamos al final de la línea, señor magistrado, la cuarta línea de abajo hacia arriba. Empieza a contactar conmigo, me voy a referir a partir de Jorge Yoshiyama. Dice, Jorge Yoshiyama me dice que busque nuevos aportantes porque tenía dinero de los empresarios. Foja 7.313. Luego, de este mismo declarante o de este mismo testigo, ahora la declaración... Pero no está usted siendo textual, ¿verdad? ¿Hay números telefónicos o direcciones? No me refiero al número, es que de lo que usted me dice no es textual lo que usted me está manifestando. Sí, se lo leo si quiere, sino que por reserva me estoy omitiendo los números de teléfono. No, pero no me refería al número, doctora, eso no hay inconveniente, sino que acá dice otra cosa. O sea, a ver, se lo digo, Jorge Yoshiyama me vuelve a buscar para reunirnos en su casa y es así que en dicha reunión me dice, que es lo que le estoy resaltando a usted, me dice que busque nuevos aportantes, gente de confianza y amigos para que puedan aparecer como donantes del partido porque tenían dinero de los empresarios. Es lo que le estoy trayendo en este momento en referencia, hasta ese punto. Foja 7.313. ya. Luego, después de la primera cita, de lo que aparece es Jorge Yoshiyama Sasaki me llama a mi celular desde su número celular para decirme si mi familia podía aportar al partido Fuerza 2011. La cotación, bueno, por eso le decía que empezaba a principios de 2011, Jorge Yoshiyama, me voy a referir específicamente a la línea 1, 2, 3, 4, 5, sexta línea, que empieza departamento 302, para no estar leyendo toda la declaración, señor. Ya, ¿qué es lo que va a dar Dice, cuenta ahí? Casi al final de esa línea, dice, en donde él me indica que no necesitaban plata, sino que apareciéramos como donantes o aportantes del partido Fuerza 2011. Yo me extrañé a lo que le pregunté de dónde es el dinero y él me dijo que existen empresarios que donan dinero pero que no les gustan aparecer como aportantes del partido.
Nótese aquí lo que yo quiero resaltar, señor magistrado, es lo que el señor Jorge Yoshiyama, según la declaración de este testigo del 16 de octubre del 2018, antes del anterior requerimiento incluso, mencionaba por referencia al señor Jorge Yoshiyama que el aporte era de empresarios. Segunda declaración del señor Eric Mato Monge. Ahora me refiero, también mencionada por el señor fiscal, la declaración que obra tomos 32. Ahora la declaración del 2 de noviembre del año 2018. Véase fojas 15.971 a 15.900. ¿De quién es? Eric Mato Monge. Mismo testigo, señor. Mismo testigo. También referido por el señor fiscal. ¿Qué folio? Específicamente el folio 15.972, que es la segunda página. ¿De qué fecha es? Esta declaración es del 2 de noviembre del 2018. Adelante. Gracias, señor. A las fojas 15.972. Puntualmente me voy a referir al segundo párrafo de la respuesta 4. Dice, recuerdo que cuando Jorge Yoshiyama Sasaki me pidió que aporte a favor de Fuerza 2011. Lo que resalto en este punto es quién le pidió, Jorge Yoshiyama Sasaki. El tercer punto que resalto aquí es la declaración que ya anteriormente hemos visto, la del tomo 32 del 12 de noviembre del 2018 del señor Jorge Yoshiyama, que la mencionamos en la presentación anterior o en la intervención anterior, de fojas 15.805 a 15.810, puntualmente a la que obra a fojas 15.807. Y la referencia, señor, para no cansarlo, es exactamente la misma, la que la mencionábamos en la intervención de hace unos minutos para poder ver cómo no existe coherencia narrativa ni interna ni externa en la declaración del señor Yoshiyama Sasaki. ¿En qué parte? Primer párrafo, señor, es la misma referencia que le hice hace unos minutos, donde en la línea quinta, o si usted gusta, leemos toda la parte, omitiendo, si me permite, la dirección, para que pueda tenerse en consideración. Es exactamente la misma cita que le hice anteriormente. A mi tío Jaime Yoshiyama me invitó que vaya a su casa ubicada en, y estando en su domicilio, y me indica si tuviese amigos con solvencia económica para poder simular aportes a la campaña del Partido Fuerza 2011, a lo cual me indicó que tenía dinero de empresarios que le habían entregado dinero efectivo a mi tío Jaime, empresarios que no deseaban aparecer públicamente. Es la misma referencia. Si usted ve, vamos en lo que es noviembre del año 2018, y estoy utilizando los propios documentos que ha traído ante su despacho el Ministerio Público, la tesis en este caso en noviembre del año 2018, vale decir, hace ya más de un año, daba cuenta que aquí quien estaba dando referencia a este aporte era el señor Jaime Yoshiyama, y que incluso la referencia que se hacía eran aportes a empresarios, como luego vamos a ver en otras declaraciones, que no tenían, digamos, o que tenían temor a aparecer como aportantes por temor a represalias. Sin embargo, y aquí marco la misma línea anterior, y tampoco para no reiterar la misma cita, mi cuestionamiento va a que ya en noviembre del año 2019, en la declaración del 4 de noviembre del 2019, que ya usted debe haber tomado nota, que es la de tomo 32, hojas 15.824 a 15.825, no, de la 15.824 específicamente a las hojas 15.828, donde menciona a mi patrocinada después de un año, ahí donde solamente venía diciendo él y a quienes buscó como aportantes, como ejemplo, solamente como ejemplo, el señor Eric Mato Monjes, empresarios nacionales y a su tío. Pero ahora, después de un año, entonces menciona
a la señora Fujimori, después de un año. Vea usted cómo no hay coherencia narrativa y por tanto carece de credibilidad según el estándar del Acuerdo Plenario 1/2019. Puntualmente me refiero a fojas 15.828 de la declaración del señor Jorge Ochiyama Sasaki del 4 de noviembre del 2019. Dice esta declaración, señor magistrado, segunda línea, para la campaña presidencial 2016... ¿Qué folio? 15.828, señor. Adelante. Dice, Segunda línea. exacto. Para la campaña presidencial, la que inicia. Adelante. Exacto. Siendo ya amigo de Keiko Fujimori, ella me pide buscar falsos aportantes para el partido Fuerza Popular. Señor, lo que yo estoy tratando de evidenciarle a su despacho es cómo esta declaración del señor Yoshiyama Sasaki no guarda coherencia ni interna ni externa en su narrativa y por tanto carece de credibilidad y no cumple el estándar establecido en el Acuerdo Plenario 1/2019. ¿Por qué? Mientras en el año 2018 dice una cosa, hace referencia al tío y aportes de empresarios, en el otro caso, en el año 2019, después de un año de la declaración, ya estando mi patrocinada en prisión, declara y la menciona a ella. ¿Y una cosa excluye a otra? Sí, señor, porque ambas declaraciones han sido voluntarias. Ambas declaraciones, si a uno le pregunta, narre usted o explique usted todo lo que tenga que ver sobre este punto, uno narra todo lo que sabe. Pero no después de un año, supuestamente va a recién ingresar a acordarse ciertas cuestiones. Las declaraciones son voluntarias, insisto, y han sido extensas, han sido dadas con su abogado defensor, han sido dadas ante el representante del Ministerio Público y su personal adjunto, y han sido dadas en presencia de la Procuraduría Pública. Entonces, no ha habido ninguna restricción allí en la declaración del año 2018. ¿Por qué limitar en este caso o por qué no decir? ¿Y por qué ahora recién mencionar? Después de un año, que será una cuestión que luego le voy a precisar en su momento, que era lo que en este caso me estaba pidiendo las actas de inconcurrencia para el tercer presupuesto. ¿Por qué precisamente, que es ahí donde lo voy a exponer en extenso, por qué precisamente, señor magistrado, después de un año varía la declaración, en este caso, de noviembre del 2018 a noviembre del 2019? Por eso la ¿Qué es lo que postulación me dice que me va a exponer en extenso? cuando en el tercer presupuesto vayamos a exponer precisamente las circunstancias en las cuales se dio esta declaración, para evidenciar que no existe obstrucción, porque peligro de fuga no es obstrucción, no existe, porque va a ser desde ya uno de los puntos que vamos a ver, y ahí le voy a mencionar, señor magistrado, en extenso, las circunstancias en las cuales se ha dado esta declaración, y que abona aún más a cómo la credibilidad, en este caso de este testigo, o de este, perdón, imputado, porque es una declaración indagatoria incluso, carece de credibilidad y no llega al estándar de elemento de convicción suficiente para sustentar un pedido de prisión preventiva. Luego, señor magistrado, habla este propio declarante también, y lo ha mencionado aquí, y para que vea que es por eso yo en la anotación inicial hablaba lo que él hacía referencia. Mi tío me dijo que la señora Fujimori me dijo, que es lo que le estoy narrando y le estoy trayendo a consideración de usted, y que el señor Vicente Silva me dijo, o que la señora Fujimori me dijo. Son las expresiones del propio declarante. Y dice a él, cuando le hacen mención a la supuesto contacto entre la señora Fujimori y el señor Inostroza, en la declaración de tomo 32, véase en este caso, la declaración del 4 de noviembre del 2019 a fojas 15.824 a 8.525, específicamente las fojas 15.831. Fojas 15.831. Y quizás le cito también el segundo punto porque tengo el mismo cuestionamiento para... ¿Declaración de quién? Del mismo señor imputado Yoshiyama Sasaki. ¿Y con qué lo está usted relacionando? ¿Con Inostroza? Es lo que el señor fiscal trajo a su despacho. Yo estoy refutando lo que el señor fiscal ha sustentado y yo estoy cuestionando cómo esta declaración en todos estos extremos carecen de credibilidad. Yo no lo relaciono, señor magistrado. Es la tesis del Ministerio Público.
que usted acaba de dar cuenta de esa declaración. Así es. Como le dije, mi sustentación ingresa al mismo orden de sustentación del Ministerio Público y voy refutando en condiciones técnicas y fácticas de por qué no cumplen los estándares requeridos por la jurisprudencia nacional para ser valorados como elementos de convicción. Y simplemente para ahorrar el mismo argumento y no caer en repetición aquí, hay dos puntos que trae el Ministerio Público: el supuesto contacto entre mi patrocinada y el señor Inostroza y la supuesta coordinación de mi patrocinada con el señor Vicente Silva Checa. Y lo que él menciona aquí, en la misma declaración, señor magistrado... Está usted dando cuenta del folio 15.831. ¿Qué va a resaltar de acá? Exacto. Lo que voy a resaltar es lo siguiente. Déjeme enumerar la línea. Estamos hablando del... En el primer párrafo que empieza sobre la relación de Keiko, en el octava línea, casi al final... Fujimori. Keiko Sofía Fujimori Gucci, exacto, me indica en el mes de mayo del 2018 que ella había entablado contacto con César Inostroza a través del empresario Antonio Camayo. Véase, es lo que supuestamente mi patrocinada le habría indicado, lo que mi patrocinada le habría dicho. Y en la misma declaración, pero ahora fojas 15.841, que es la página siguiente, misma declaración, pero página siguiente. 15.841. Sí, señor, que es la página siguiente. 41. Pero está perdón. usted en 31. Sí, perdón. Es esto. ¿Mm? Sí, perdón, es el 15.832. Ya, adelante. Es en el tercer párrafo, asimismo. Adelante. Asimismo dice, tengo conocimiento que Vicente Silva coordinaba con Keiko Fujimori sobre todos los temas relacionados a la defensa de las investigaciones de los aportes a la campaña o de la campaña. ¿Qué es lo que traigo en consideración, señor magistrado, en este punto aquí? Algo muy puntual, que esta declaración también carece de credibilidad en estos dos puntos, en tanto solamente son, digamos, una declaración aquí de referencia. Ni siquiera es que le consta el hecho. Me dijo, me indicó, no hay algo concreto en la narrativa, por tanto también debiera de ser descartada. Habla además también aquí, o nos trajo el señor fiscal, sobre un presunto direccionamiento a Cristian Jomonti. Cristian Jomonti, como lo expuso el señor fiscal, es uno de los aportantes cuestionados o considerados por la tesis del Ministerio Público como falso aportante. Voy a hacer mención, señor, también a las declaraciones que ha traído el fiscal, las mismas que ya le mencioné en el rubro anterior, la del señor Eric Mato Monge, tanto del 16 de octubre del 2018 cuanto la del 11 de noviembre del 2018 también. Estamos hablando de la que está en el tomo 15. ¿Pero para qué había hecho referencia a Jomonti? Eric Mato Monge, señor. Son las declaraciones de Eric ¿De Mato. Jomonti? No, le había escuchado Jomonti. Es que uno de los lineamientos de la Fiscalía es del presunto direccionamiento al señor Cristian Jomonti, y quienes refieren al señor Jomonti son el señor Eric Mato Monjes y el señor Jorge Yoshiyama Sasaki. Por eso que lo que yo voy a dar cuenta son las declaraciones que contienen estas aseveraciones. Entonces, las dos declaraciones del señor Eric Mato Monjes, que son las mismas que ya le mencioné, son las que están en el tomo 15, a hojas 7.312 a 7.315. Declaración del 16 de octubre del 2018. Y también la declaración que está a tomo 33 del 11 de noviembre del 2018, fechada 11 de noviembre de 2018, fojas 16.028 a 16.034. 16.028. Eric Matumón. Sí, señor.
Gracias. Ya, ¿qué va a resultar de la primera? Solamente el primer párrafo. Después de mes y medio, Jorge Yoshiyama, estamos ¿De qué hablando... pregunta? Es la foja 3. 7000, es la pregunta 3, así es, en efecto. Es la de fojas 7315, primer párrafo. Después de un mes. Así es, señor. Solamente para resaltar lo siguiente. Jorge Yoshiyama, me llama para indicarme que necesitara que hablara con mi hermano y con mis padres para que les digamos a mi hermano que cambien su manifestación policial en el caso de Cristian Ho Monti. Me pidió que hablara con él para que cambie su manifestación policial, pero como no me contestaba el teléfono, no logré hablar con él. Luego, en su declaración del 11 de noviembre del año 2018, tomo 33, fojas 16.028 a 16.034, específicamente la foja cuarta, que da respuesta a la única pregunta. De hecho, no están numeradas las preguntas, entiendo que es la única que le hacen. ¿Qué página? Es la cuarta. Ya. Me voy a referir al tercer párrafo, señor. Luego. Luego, así es. Luego me entero que a través de un amigo en común, el señor Eduardo Privat Belleza, conciertan conjuntamente con el señor Jorge Yoshiyama, Cristian Ho Monti, una reunión en el Lima Marina Club, y es donde me entero que Jorge Yoshiyama le solicita a Cristian Ho Monti cambiar su manifestación, a lo cual accede, indicándole Jorge Yoshiyama a este que si no lo hacía iba a tener problemas. Jorge Yoshiyama. Salud. Jorge Yoshiyama, declaración a tomo 32 del 12 de noviembre del año 2018. Folio. Noviembre del 2018. Estamos hablando del folio 15.809, que viene a ser la quinta página. Respuesta a la única pregunta, que es la tercera, en la cual entiendo, según está expuesto aquí misma en el acta, a continuación se le invita a que declare cuanto tenga por conveniente sobre el hecho que se le atribuye y para indicar, de ser posible, considerarlo oportuno los actos de investigación o de prueba de cuya práctica demande. De manera voluntaria, dice él, declarar, entre otros, lo que ¿Qué le... párrafo? Estamos hablando del tercer párrafo, señor, pero no todo el tercer párrafo. Voy a la parte final de ese tercer párrafo. Precisamente a la sexta línea, empezando de este tercer párrafo de arriba hacia abajo, que empieza molestado. De otro lado que empiece el párrafo. Así es, señor. Sexta línea. Pero de abajo hacia arriba. Molestado. Sí, así es. A lo que yo le dije que entendía su enojo y simpatizaba con él. Luego le pedí si era posible retractarse de la declaración en la policía, a lo cual me dijo que lo iba a pensar. Y me pidió una copia de su recibo. Cuando se la doy, me indica Cristian Ho, que era su firma, y me indicó que me iba a llamar cuando tomara una decisión. A los pocos días me llamó y me indicó que iba a retractarse de su declaración prestada en la policía, a lo que yo le indiqué que estaba bien. Declaración del señor Jorge Yoshiyama Sasaki del 12 de noviembre del año 2018. Y ahora, ahí donde voluntariamente y en extenso, invitado por la Fiscalía en noviembre del año 2018, había declarado con todos los visos de legalidad, ahora, después de un año, en noviembre del 2019,
Tomo 32, misma declaración que ya le he hecho mención del 4 de noviembre del año 2019, del año pasado, dice ahora lo siguiente. Y me voy a referir específicamente a las hojas 15.829. A ver, un segundo. Gracias, señor. Ya, adelante. Solamente el último párrafo, señor, al respecto. Adelante. Al respecto, Keiko Fujimori también me manifestó que procure a toda consta que Cristian Jomonte rectifique su declaración. Vale decir, ¿qué es lo que yo pretendo acreditarle, señor magistrado, en este punto? Para ir cerrando ya esta sesión relacionada a la declaración del señor Jorge Yoshiyama Sasaki. ¿Qué es en esto? Que las declaraciones del señor Jorge Yoshiyama no confirman la supuesta captación de aportes. Esta declaración son solo dichos de un imputado y como tal tiene que cumplir los estándares que ha establecido la Corte Suprema y que no se los voy a mencionar ya, por lo que no pueden ser tomados como elementos de convicción. Jorge Yoshiyama, señor, refiere sus propios dichos, sus supuestos propios dichos, y los excusa indicando que simplemente le hacía lo que le pedían. Es decir, en este caso, señor, debiéramos ver el resumen de lo que le he mencionado es esto. ¿Quién le pidió la búsqueda de los aportantes? ¿Keiko Fujimori o el señor Jaime Yoshiyama, de quien la carta que le hice mención? Existen pues contradicciones y subversiones. Véase la declaración, solo esta filmina a manera de conclusión de lo que le he mencionado. La declaración del 12 de noviembre del año 2018 menciona solo a su tío y empresarios. Declaración del 12 de diciembre del 2018 menciona solo a su tío y también a empresarios. Declaración del 4 de noviembre del año 2019, ahí incorpora a mi patrocinada. Y la declaración también del 4 de noviembre del año 2019. ¿Qué dice el acuerdo plenario que tiene que tenerse en consideración? Es de rigor apreciar la credibilidad subjetiva del declarante. Su testimonio debe ser fiable, para lo cual se valorará la precisión, la coherencia y la credibilidad del relato, así como la firmeza o la persistencia mostrada durante el procedimiento. Cuestiones, señor, que a todas luces, en el caso del señor Jorge Yoshiyama Sasaki, no se cumplen. Lo hemos visto, han sido tan variables durante toda la investigación, incluso después de un año, la declaración no es coherente en sí y también carece de credibilidad. El siguiente punto que nos trajo la Fiscalía aquí. Una de las alegaciones que dijo el fiscal ante su despacho, señor magistrado, y la pregunta que traemos es, ¿será cierto acaso que se halló una tarjeta de Jorge Barata en la basura del señor Jaime Yoshiyama Tanaka? Dijo el señor fiscal en la sesión del 28 de diciembre del 2019, hora 1, primera hora 14 minutos, a la primera hora con 16 minutos. Lo cito textualmente. Dijo el señor fiscal, el acta de allanamiento de la calle Las Moreras, urbanización Camacho, La Molina, del 6 de marzo del 2018, en el punto 28 de esa acta, se señala que a las 13:55 horas, en la papelera del basurero, el hallazgo de 2 tarjetas de presentación con el logo de Odebrecht. Y tiene impresa en la parte blanca Jorge Barata, director ejecutivo. Es la tarjeta que se encontró en el allanamiento de la vivienda de Jaime Yoshiyama, que fue lanzada al tacho de la basura, que por la pesquisa policial se pudo hallar al momento de hacer el registro del inmueble del citado Jaime Yoshiyama Tanaka. Señor, ¿será cierto esto? Falso. Señor, ¿por qué? Acta de fojas 7.671 a 7.672, señor. Precisamente el acta que hace mención el señor fiscal. Y veamos si es que en esta acta, en efecto, dichas tarjetas se encontraron o no
señor magistrado, en el tacho de basura. Y que según a decir del señor fiscal, dice además, en este caso, que se encontró, dice en el allanamiento de la vivienda de Jaime Chema, que fue lanzada al tacho de basura y que por la pesquisa policial se pudieron identificar. 7.600. 71 a 7.672. ¿Qué es lo que usted va a resaltar? En el punto 29 de la folio 7.671. Adelante. Sí, señor. Le voy a leer a partir del punto 29, en verdad es extenso, si gusta se lo leo todo, pero dice, siendo las 14:24, se deja constancia que personal de la Policía Superior, omito el nombre, realiza el hallazgo de 2 tarjetas de presentación, la primera de ellas con las siguientes características. En el anverso con fondo blanco, y en la parte superior izquierda un pequeño rectángulo de color rojo con el logo Odebrecht Latin Bets en letras blancas. La tarjeta tiene impresa en el papel blanco la siguiente: Jorge Barata, director ejecutivo, Avenida Víctor Andrés Belaúnde, me omito la dirección por obvias razones, correo electrónico también, número de teléfono también. Asimismo se observa que tiene el manuscrito a lapicero negro de la siguiente: Gutet Bayardi, un número de teléfono que también me reservo por obvias razones. En el reverso, la tarjeta es de color rojo, con el logo de Odebrecht Latin Bets, y en el portal web, menciona la web, consignadas en la parte inferior en las letras blancas. La segunda tarjeta de presentación hallada tiene las siguientes características. En el anverso, en el fondo blanco brillante, tiene la impresión en las letras azules, y la siguiente, comillas, habla Clarisa Zavala, gerente general de Rice Company New York S.A., menciona la dirección, menciona el teléfono, menciona un teléfono celular. Asimismo, se observa que tiene un manuscrito en lapicero azul lo siguiente: Avenida, da una dirección con numeración y un número de celular que tampoco menciono por reserva. Y en el reverso de la tarjeta se observa un manuscrito de lapicero azul de la siguiente: un RPM, un número que también me reservo, colaboradora 100% y 1 y segundo campaña. Fuerza 2011 mail, me reservo también el número de correo electrónico con fondo blanco. Ambas tarjetas de presentación son aseguradas en un sobre de manila y rotulados número 14 por el personal policial. Señor, lo cierto es, señor magistrado, porque esta fue un allanamiento televisado en vivo, lo cierto es que se encontró una tarjeta de la empresa Odebrecht, en efecto, en el allanamiento, conforme acabamos de dar cuenta, de la casa del señor Jaime Yoshiyama Tanaka, pero no fue lanzada dentro del tacho, como lo indica el señor representante del Ministerio Público, que tampoco se da cuenta ahí, en este caso. No existió una pesquisa policial puntual para el recojo de un tacho de basura de dichas tarjetas, y tampoco se intentó deshacerse de dichas tarjetas. Lo cierto es, señor magistrado, que estas tarjetas fueron encontradas en lo que corresponde como un tarjetero. De hecho, es un hecho público, porque fue televisado, insisto, precisamente en la ubicación, el momento en el cual se encontraron estas tarjetas, e incluso que el señor fiscal las hizo en muestra en ese momento. Por tanto, no es que en este caso se hayan pretendido ocultar estas tarjetas, menos aún tirándolas a un tacho de basura. Por tanto, señora, aquí no existe un alto grado de probabilidad del supuesto conocimiento de la señora Fujimori de las supuestas actividades de captación, como en este caso lo trajo a colación el señor fiscal. Y paso a desarrollar este punto. ¿Respecto de qué? El siguiente punto, que también fue determinado por el representante del Ministerio Público, es respecto al supuesto alto grado de probabilidad del supuesto conocimiento de mi patrocinada de las actividades de captación. Nuestra tesis de defensa, obviamente, es de reprochar esta argumentación, y lo vamos a sustentar con los siguientes elementos de convicción, traídos también por el propio fiscal. No son los nuestros, son los propios traídos por el representante del Ministerio Público, determinan todo lo contrario, o no lo determinan de esa manera. Señor magistrado, tengo entendido de que su judicatura
ha señalado que tenemos que sostenernos en base a los elementos de convicción. Y he escuchado de manera pausada algunas atribuciones que me ha realizado la abogada defensora, indicar de que he dado información falsa a su despacho, situación que la propia abogada se da cuenta que no ha sido cierta, porque haya señalado de que la tarjeta de Jorge Barata en efecto está registrada en el acta de registro, allanamiento, incautación del domicilio de Jaime Yoshiyama Tanaka. Incluso hace afirmaciones que no me parecen adecuadas, indicando de que la diligencia de allanamiento fue televisada, situación, señor magistrado, que por la propia experiencia nos lleva a entender de que la abogada no le está dando información cierta. En ese sentido, atendiendo de que ha hecho alegaciones que no condicen con la verdad, que pudiera usted moderarla o indicarle que se someta a los elementos de convicción que se encuentran bajo análisis suyo. Muy agradecido. Por servirá para su refutación y usted la sustentará con lo que si no ha sido televisada o si es cierto o no es cierto lo que está manifestando, pero o sea, decirle que no exprese algunas cosas, doctor, lo reservará usted para su contraargumentación. Entendido. Por favor. Gracias, señor. Continúo. Y ya con la diligencia... Adelante, doctora, por favor, sí, regresamos vamos a al continuar tema. para no distraernos en cuestiones no centrales. Lo importante aquí, más allá que eso, vamos a también considerarlo en el tercer presupuesto, con video y todo. ¿Será cierto, señor, que la declaración de la señora Antonieta Gutiérrez confirma la capacidad de la señora Fujimori de la decisión sobre aspectos generales del partido? ¿Qué mencionó el señor fiscal en este caso? Que la declaración, lo dijo en la sesión del 28 de diciembre al 10:26:6 minutos con segundos al 10:32:20. Dijo: la declaración de Jorge Javier Yoshiyama Sasaki del 4 de noviembre del 2019, no las del 2018, evidentemente, las del 2019, respuesta número 3, dice, tanto Clemente Yoshiyama Tanaka y Keiko Sofía sabían que había dinero donado de la empresa Odebrecht, Fuerza 2011 para la campaña 2011. Y como corroboramos esta afirmación, dicho de Jorge Yoshiyama, con la declaración de quien era la tesorera titular de Fuerza 2011 por aquellas fechas, la declaración de Antonieta Gutiérrez, la tesorera alterna nos pone en contexto finalmente cuál es la posición que tiene Keiko Fujimori con esa capacidad de decisión sobre los aspectos en general del partido Fuerza 2011. Pero también nos ubica actores como Ana Gers, Pierre Figari como personas cercanas a ellas y por último Adriana Tarazona de Cortés, que como lo dice la tesorera titular, era la encargada de ser la responsable de todas las actividades supuestas, lo digo, dice, de recolección de fondos como cócteles y rifas, y también nos señala la cercanía de Jaime Yoshiyama como persona de extrema confianza con Keiko Fujimori. Eso es lo que dijo el fiscal. Veamos si es que esto es correcto o no es correcto. La señora Antonieta Gutiérrez, en este caso, veamos la pregunta o lo que ella declara. Y véase, señor, tomo 15, fojas 7.328. Y le estoy precisando allí las preguntas y los párrafos correspondientes. ¿Qué pregunta? Pregunta 3, la primera. La primera es en la pregunta tercera, señor. La respuesta que da, me voy a referir a la tercera línea, parte final, donde dice en términos formales. Dice, en términos formales se produjo una división muy clara de trabajo. El área bajo... ¿En esa misma página o en qué página? En la misma página, señor, 7.328. Es la primera página, ahí está la pregunta y respuesta tercera, o al menos empieza la respuesta tercera. ¿Por eso a qué va a hacer referencia? ¿Desde qué? En la respuesta tercera, la respuesta en sí, en la línea cuarta o tercera, en la parte final, donde empieza en términos formales. Línea tercera, a mitad de línea,
casi al final, en términos formales. Empezando de abajo. No, señor. La respuesta a la pregunta 3 empieza según el artículo 62. Sí. Exacto. En la línea tercera. En términos formales. Exacto. Se produjo una división muy clara de trabajo. El área bajo mi responsabilidad se hacía cargo de los registros de documentos contables. Ahora cito la foja 7330 del mismo tomo, quinto párrafo, donde dice: debo de precisar las razones por las que mi persona optó por renunciar al cargo de tesorera del Partido Fuerza 2011 se evidenciaron a una suma de eventos, que es lo que quiero resaltar, es esta frase, señor, que a mi consideración no eran suficientemente transparentes. Que a mi consideración, vale decir, tengas en cuenta aquí lo que reconoce y exige la Corte Suprema de cómo se debe tener un elemento de convicción y veta aquello que se considera una opinión o una interpretación. La declaración de la señora imputada, porque es imputada, dice a mi consideración. Es una opinión, un pronunciamiento personal. Le traigo ahora, señor, a foja 7329 de esta misma declaración, el primer párrafo. Dice, el primer párrafo donde empieza con: debo indicar que mi persona nunca fue llamada por la señora Fujimori, Keiko Fujimori, presidente del partido, debe ser presidente del partido, donde debe haber un error de tipeo, por el secretario general Jaime Ochiama, por cualquier otro miembro del CEN, para instruirme o indicarme sobre la organización de algún evento o actividad proselitista a desarrollarse. Dice, que es la frase o la palabra que voy a traer a consideración de su despacho: considero que dichas decisiones serían tomadas en las más altas esferas o con ciertos miembros del CEL, esto es, pudiéndose, también es la palabra que traigo a consideración, entre ellos encontrar la señora Fujimori, pudiéndose encontrar entre ellos la señora Fujimori. Considero, entonces, dice ella, le estoy repitiendo aquí, la parte que yo quiero rescatar es la parte que dice: considero que dichas decisiones serían tomadas en las más altas esferas con ciertos miembros del CEN, esto es, pudiéndose encontrar entre ellos la señora Keiko Fujimori. Vale decir, nuevamente, tampoco cumple el estándar requerido aquí porque termina siendo una opinión, una consideración subjetiva de ellas y que incluso la deja en un nivel de no concreción porque habla de pudiéndose encontrar entre ellos la señora Fujimori. Ahora, señor, le traigo a consideración la pregunta o la respuesta número 6. Sí. Continuamos. A foja 7332, respuesta 6, señor. En la respuesta 6, nuevamente, dice: ahora bien, quiero señalar que considero, que es lo que también quiero resaltar en esta respuesta, considero que respecto a la decisión de personas sobre Fuerza 2011, vale decir, señor, ¿qué es lo que yo estoy trayendo en consideración aquí? Refiere que a ella era la encargada de registros de documentos contables. Ella supone, ella considera, en este caso, que las decisiones las tomaban las más altas esferas, donde ella ubica dentro de una narrativa incluso pudiéndose encontrar, dice la señora Fujimori. Incluso brinda detalles de la razón por la cual renunció al partido, indicando que son por motivos que a su consideración, nuevamente una opinión, no eran transparentes. Por tanto, señor, es falso que la declaración de esta señora corrobore lo que dice el señor Jorge Yoshiyama Sasaki, en cuanto ella misma declara de manera subjetiva, es decir, sobre cómo ella sentía que eran las cosas del partido. Pero véase un punto central adicional también. ¿Qué es lo que supuestamente menciona el señor Jorge Yoshiyama? El conocimiento de mi patrocinada en la captación de los activos ilícitos supuestos de Odebrecht. ¿Declara algo al respecto la señora Antonieta Gutiérrez respecto a un aporte de Odebrecht?
No hay ninguna referencia, siquiera en esta declaración, a algo similar, señor magistrado. Por tanto, no es correcto decir, en este caso, que la declaración en ese punto de la supuesta versión que dice él, que su tío le dijo, que la señora Fujimori le dijo, que el señor Jaime Oshiyama le dijo, que la señora Keiko Fujimori le dijo, se viera corroborada con esta declaración de la señora Antonieta Gutiérrez, coimputada por demás, y debe tener que ser en consideración valorada de esa manera, porque en ninguna de las preguntas que le hacen en esta declaración a la señora Antonieta Gutiérrez, ella da cuenta de un supuesto conocimiento o participación de la señora Fujimori en la captación de aportes menos de Odebrecht. Incluso lo único que da cuenta es respecto a la organización del partido Fuerza 2011 e incluso son opiniones personales subjetivas de lo que ella considera o de lo que ella opina era en ese caso. Véase usted, entonces, no es correcto decir que la declaración del señor Jorge Oshiyama se corrobora con la declaración de la señora Antonieta Gutiérrez. Tampoco existe, señor, un alto grado de probabilidad de la existencia de una modalidad de captación. Y aquí es algo muy importante que ya hemos escuchado en repetidas oportunidades en las 3 sesiones de parte de la Fiscalía y que ya adelantamos el día de ayer algunos aspectos a tener en consideración. ¿Será cierto, señor, que la señora Fujimori afirmó que las rendiciones de cuentas del partido a la OMPE eran solo respecto a los cócteles y rifas? Señor fiscal, del 28 de diciembre del 2019, dice, está acreditada, dice que hubo una modalidad de entrega de dinero en efectivo por parte de empresarios que entregaban a la campaña de Keiko Fujimori. Había participado y tenía conocimiento de estas entregas en efectivo. Este dinero entregado por empresarios no se registra como aporte en revisión de cuentas que, dice Fujimori, se sustentaban o se sustentaba en cócteles y rifas. Señor, ¿será correcto esto? Tampoco lo es, por lo siguiente. No ha existido una modalidad de captación, señor magistrado. No existió en este caso, y aquí sí queremos ser firmes como lo venimos siendo, no ha existido un aporte de Odebrecht. Los empresarios a los cuales se está refiriendo el señor representante del Ministerio Público, que refieren haber apoyado en la campaña del Partido Fuerza Popular por temor, según las propias expresiones de ellos, a ciertas represalias, nunca fueron solicitadas el aporte, sino que era algo de ellos. Y aporte que por demás es de fuente ilícita y aporte que además tampoco es reprochado por el Ministerio Público, de aporte que por demás no constituye acto de lavado de activos. El fiscal parte en este caso de la idea de que el dinero fue entregado a la campaña presidencial, sería de procedencia ilícita. Sin embargo, de las propias declaraciones que hace referencia, que son las declaraciones del señor Romero, las declaraciones del señor Vito y las declaraciones del señor Gubins, que hace referencia a la declaración del señor Rasmus, hacen evidencia que se trata de dinero de fuente lícita, no de fuente ilícita, hecho que se corrobora con las propias declaraciones que les estoy haciendo mención. Véase, ya no se las voy a repetir, simplemente se las voy a mencionar porque ya el día de ayer les Pero el Ministerio Público asevera que son de fuente ilícita esos aportes. Es que lo trae como una modalidad de captación de fuente ilícita. Y cuando usted ha visto qué elementos de convicción le ha traído a usted para sustentar este presupuesto de lo que él imputa como lavado de activos, trae estas declaraciones. Entonces, es responsabilidad de la defensa mencionarle a usted por qué estas declaraciones no llegan a la categoría de elementos de convicción para poder sustentar lo que el Ministerio Público está postulando ante su despacho. Por esa razón es que nosotros le estamos refutando de esa manera. Estos aportes de estos empresarios no constituyen, en este caso, no solamente por versión nuestra, no constituyen, en este caso, por versión de los propios testigos, incluso a través de un comunicado de Credicor mencionado también públicamente, la declaración del señor Romero, la declaración del señor Vito y la declaración del señor Martín Monteverde no dan cuenta, en este caso, de alguna modalidad de captación de fuente ilícita, señor. Por tanto, no se puede hablar aquí de elemento de convicción que sustente esa línea de imputación. Y lo mismo también, señor, la propia declaración del señor Jaime Oshiyama, que también ya en este caso ya la hemos hecho mención, la misma carta de declaración asimilada de fojas 13.375 a 13.376, que ya se la he leído, así que no tendríamos que por qué tenerla en consideración. En ese punto ya no se la voy a repetir. Y la propia declaración del fiscal coordinador, donde mencionó, nosotros tenemos la presunción de que ese dinero es de procedencia lícita. Respecto, y aquí un punto importante. Por eso, y en cuanto a ese tipo de declaraciones, ¿qué es lo que ha dicho la Corte Suprema? Sobre esto, así, en un documento. Justo es lo que le voy a traer a consideración en este punto. Véase, señor, acá, porque el señor fiscal
nos muestra estas 3 declaraciones para sustentar supuestamente una modalidad de captación de Odebrecht. Y ahí entro precisamente a ese punto. Estas 3 declaraciones, perdón, serían 4 declaraciones que trae la declaración del señor Dionisio Romero Pauletti, la declaración del señor Vito Rodríguez, la declaración del señor Martín Pérez y la declaración del señor Gubins, que da cuenta del aporte del señor Rasmus. Estas 4 declaraciones no pueden ser tomadas en consideración como elemento de convicción que avale una modalidad de captación de dinero ilícito, señor. ¿Por qué? Y ahí era la base que quiero establecer. La base que le quiero establecer es que estas 4 declaraciones dan cuenta de la recepción o, en todo caso, del aporte que dieron de fuente lícita, de empresarios nacionales de fuente lícita, que no, incluso en el caso del señor Dionisio Romero Pauletti presentó documentación que es de sustento contable, no me va a dejar mentir el señor fiscal porque está en la carpeta fiscal, que daba cuenta de la licitud de estas declaraciones, incluso de las propias declaraciones, las preguntas que esta defensa le hizo cuando fueron a declarar, le preguntamos sobre si la procedencia de la fuente del dinero, dijeron fuente lícita, absolutamente lícita, me preguntaron. Entonces, a lo que voy, estos documentos o estas declaraciones no pueden servir para sustentar como elemento de convicción una supuesta modalidad de captación de dinero de fuente ilícita, porque son todo lo contrario. Son manifestaciones o elementos de convicción que dan cuenta de un aporte lícito. Y en tanto no se puede tomar... No es obligatorio responderme, no considero satisfecho lo que... No, todavía no he terminado. O sea, mi punto va en estos 3 aspectos, que no puede ser tomado ni siquiera como una máxima de experiencia, porque como ve, precisamente resultaría en todo caso una máxima de experiencia a favor de la defensa, en tanto estamos hablando de 2 supuestos ajenos, y también en este caso debiera ser tomado en cuenta como un contraindicio necesario, porque solamente se refirieron a aportes de empresarios peruanos todos lícitos y debiera de atenderse al artículo 158.3 del Código Procesal Penal, que habla, la prueba por indicios requiere que el indicio esté probado, y que en este caso estamos viendo que no lo está. B, que la inferencia esté basada en reglas de la lógica, la ciencia y la experiencia, que también se lo acabo de decir, tampoco se presenta. Y C, que cuando se trate de indicios contingentes, estos sean plurales, concordantes y convergentes, así como que no se presenten contraindicios conscientes, cuestiones que en este caso tampoco se cumplen. A todas luces, lo que yo le trato de decir y explicar en este caso es que ninguna de esas 4 declaraciones sirven como elemento de convicción, ni en grado de máxima de experiencia, ni como indicio, por el contrario, resultan a favor de la defensa para sustentar todo lo contrario. Y no debieran de ser valoradas ni tomadas como elemento de convicción de sustento de la tesis de Fiscalía en la línea donde sustenta una supuesta modalidad de captación, dice captación de dinero o de fuente ilícita, porque precisamente da todo lo contrario. Absolutamente todo lo contrario, a tal punto que tampoco ni siquiera hay un procesamiento por el tema de imputación de lavado de activos por la recepción o el aporte de este dinero lícito. ¿Será cierto entonces, en este caso, como otro punto también, cuando el señor habló que se hacía aquí una chancha o una bolsa a favor de la campaña presidencial en la cual participaba mi patrocinado? Y habló aquí que entre finales del año 2012 al año 2015, señor magistrado, se hizo una bolsa, coloquialmente hablando, de una chancha para que empresarios donaran 1.000 soles mensuales para que la señora Fujimori, a pedido que ésta le hizo a Jorge Yoshiyama Sasaki, y a cambio de ella, mire usted lo que ha dicho, a pedido que ésta le hizo de Jorge Yoshiyama Sasaki, y a cambio de ello, ella participaba en cenas con su esposo Marvito, en donde retribuía esa manutención que realizaban estos empresarios que ha identificado Jorge Yoshiyama Sasaki. Monto que subió en el 2015 a $1.000 por solicitud de la investigada. En el 2016 hablamos de la bolsa que hicieron los empresarios del Club de la Construcción y en este caso las empresas. Pero haciendo referencia a qué aseveró eso el señor fiscal. Haciendo referencia a la declaración del señor Jorge Yoshiyama Sasaki, que daba cuenta de la recepción de aportes de algunos empresarios de la construcción. No existió en este caso, señor, insistimos, una modalidad de captación, y tampoco existió en este punto que mencionó el señor fiscal, cuando habló a raíz de la declaración del señor Jorge Yoshiyama Sasaki de este aspecto. Véase en este caso la declaración del señor Enrique Manuel Gubins del 13 de diciembre del 2019, también mencionado por el señor fiscal, a tomo 35, fojas 17.342 a 17.351.
Adelante. Gracias. Pregunta 9. Le preguntan, señale cómo fue invitado a la reunión antes referida. Dijo, en septiembre del 2010, el señor Rasmus Echecopar me anunció que iba a venir al Perú y que quería reunirse con alguien del partido Fuerza 2011, preguntándome si conocía a alguien, mencionándole que conocía al señor Jaime de Ochiyama por mis actividades gremiales. Fue él. La siguiente declaración que le traigo a consideración es la declaración del señor Manuel Ernesto Alonso Tejada Moscoso del 12 de diciembre del 2019, que está también a tomo 35, folios 17.336 a 17.341. ¿No es Tejeda o es Tejada? Acá dice Tejeda Moscoso, en el acta. Es Tejeda. Hay un error ahí. Pregunta 15, que está a hojas 17.340. 17.340. Sí, señor. Pregunta 15. Solo para no narrar todo, o en todo caso... ¿Sí? 17.340. Sí, señor. Adelante. 40, 42. Pregunta 15. Respuesta en el mismo número. Adelante. Quinta línea de la respuesta. Sí. Quinta línea de la respuesta. Empieza Castañeda. Dice, ingresando al almuerzo la señora Keiko Sofía Fujimori Uchi, con quien departimos un agradable almuerzo, conversando obviamente de su plan de gobierno, a las postres la mencionada señora se retiró. Entre quienes seguimos estando en el almuerzo, luego que se retiró obviamente según la propia narración, se mencionó la posibilidad de aportes económicos a la campaña de Fuerza Popular, encargándose de ello el señor Yoshiyama Sasaki. A lo cual, dice, le dije que me llame por teléfono para ver la posibilidad de un aporte personal. Señor, entonces, primero el señor Gubins, como sobrino del señor Rasmus Echecopar, que también hay que tener en consideración eso, es el sobrino quien declara, en este caso, de lo que a él tiene conocimiento a través de su tío, confirmó que este último fue quien quiso reunirse con alguien de Fuerza Popular, siendo él quien tuvo la iniciativa. Y en segundo lugar, en caso del señor Tejeda, del mismo modo, refiere que se tuvo una reunión con la señora Fujimori, pero que ella no da cuenta, o en este caso, esta narración no da cuenta de que ella hubiera solicitado algún aporte. De hecho, da cuenta de la referencia a este aporte una vez que ella se retiró. Por tanto, no es cierto que en este caso ella hubiera solicitado, como lo ha planteado la Fiscalía, un aporte para la campaña presidencial. Solamente le traje a colación estas dos declaraciones para que sirvan de ejemplo. Siguiente punto. Mencionó también la Fiscalía que en este caso mi patrocinada habría mentido en su declaración ante vuestro despacho del 28 de diciembre del año 2017. Y véase, señor magistrado, que esto es tan serio que tampoco es correcto. Y no es correcto por lo siguiente. Véase tomo tercero, fojas 11.110 a 1.129. ¿De qué fecha es esa declaración? 28 de diciembre del 2017. $1.110. Sí, señor. Puntualmente a las fojas 1.121. Pregunta 63. Final.
que continúa en la siguiente. Para que diga qué actividades de financiamiento se realizaron para recabar fondos para la campaña electoral del año 2011. Dijo, se hicieron varias actividades como cenas, cócteles y una rifa, como consta en los informes públicos que están en OMPE, y procedo a entregar copia simple del informe técnico, informe final de verificación de la información financiera anual emitido por OMPE, 2 folios, y el informe técnico de la campaña 2011, 10 folios. Véase, señor, también la respuesta número 66. Sí. Para que diga si en el manejo financiero del partido político Fuerza Popular, usted en su calidad de presidenta tiene algún grado de intervención o decisión. Véase la pregunta, manejo financiero, es lo que le preguntan. Responde, obviamente, ninguna. Respuesta número 78. Sí. Le preguntan si ha existido algún informe respecto a los fondos recaudados de las diversas actividades proselitistas del partido político Fuerza 2011, en la que se dé cuenta respecto al empleo y destino de los mismos, el cual se le haya remitido en su condición de presidenta del partido político Fuerza Popular por parte de quien fue tesorero del partido en dicha campaña. Responde, los informes financieros de la Tesorería informa al Comité Ejecutivo Nacional al terminar el ejercicio fiscal. Nuevamente quiero señalar que Fuerza Popular, o antes Fuerza 2011, es uno de los pocos partidos, de acuerdo como señala la OMPE, que ha cumplido con entregar toda la información. Siguiente pregunta. Que es la 109. Es la de la última carilla. Adelante. Dice, si Fuerza Popular periódicamente... Sí, le preguntan. Estando su respuesta a la pregunta número 71, que actualmente se está pagando la deuda de publicidad electoral a la que hizo referencia en el informe técnico número tal, se le pregunta si Fuerza Popular está informando a la Gerencia de Supervisión de Fondos Partidarios de OMPE de los pagos que vienen realizando para reducir la deuda que el partido contrajo por más de 5 millones por gastos de publicidad. Dijo, sí, Fuerza Popular periódicamente tiene que informar a OMPE y es fiscalizada el partido en época no electoral cada 6 meses y en época de campaña cada 30 o 40 días. El partido Fuerza Popular constantemente informa de cada uno de los actos contables o financieros. Entonces, señor magistrado, la señora Fujimori sí respondió con la verdad a las interrogantes de diciembre del año 2017. ¿Se realizaron actividades de financiamiento, cócteles o cena? Es verdad. Ella no tiene manejo de intervención en el financiamiento, manejo del financiero, dice. Fue la pregunta que le hizo el fiscal. Es verdad. Fuerza Popular es de los pocos partidos que ha cumplido con entregar la información a OMPE, es verdad. Y Fuerza Popular periódicamente es fiscalizada por OMPE, es verdad. Entonces, no es que la señora Fujimori hubiera mentido. De hecho, lo que he dicho está incluso documentado y también ha sido traído a colación por el representante del Ministerio Público. El siguiente punto que trajo aquí, en este caso, la Fiscalía, es el que tiene que ver con la supuesta o el supuesto alto grado de probabilidad de la recepción de activo de dinero efectivo de Odebrecht. Y nuevamente incidimos con lo que ya le habíamos mencionado, señor magistrado, anteriormente, respecto a cómo en este caso se está trayendo como esta supuesta modalidad todo lo que tiene que ver con, en la audiencia, como lo dijo en la audiencia del 31 de diciembre del 2019. Dijo, negar la recepción del dinero, no solamente como he dado cuenta, que a Odebrecht a través de Jorge Barata, tampoco en toda la carpeta fiscal no han aceptado dinero a través de Romero, Víctor Rodríguez, Rasmus, y que más bien quienes han entregado dinero, uno de procedencia ilícita, han tenido la misma modalidad de entrega en efectivo. Vale decir, no voy a incidir sobre lo mismo, ya en este caso también se tiene en consideración esto. Primero, se está utilizando un aporte de procedencia lícita de empresarios peruanos para pretender usarlo en este caso, de
como una misma modalidad, especie en este caso. Indicó el fiscal además como un patrón de la intervención de la señora Fujimori, dejando de lado el patrón de aportes de campaña lícita, que es lo que he venido repitiéndole a usted, lo que debería ser un contraindicio necesario. Solo repara en el análisis procesal, pero no en lo sustantivo, que no existe lavado por origen lícito, y lo voy a desarrollar más adelante cuando entre al análisis de subsunción de cómo los hechos imputados no tienen carácter o relevancia penal. Y lo más importante en el relato de Barata es que jamás dice que se reunió con Keiko, conforme lo voy a narrar a continuación. Entonces, según el patrón que quiere construir la Fiscalía para la campaña 2016, debiera darse por la misma situación que no se condice con la declaración del propio señor Barata. Es decir, si nunca se reunió con Barata, como sí sucedió con Romero, por lo cuanto los patrones que utiliza el fiscal no son adecuados para poder establecer una modalidad de una supuesta recepción de activos ilícitos en este caso. Señor, y un punto aquí antes de ingresar a los aportes materia de imputación que son de Odebrecht, un primer punto que tiene que ver es con el supuesto aporte que se hizo a Confiep. Entonces, señor, ¿será cierto que el señor Martín Briceño reconoció que la empresa Confiep realizó aportes a Fuerza Popular a través de Confiep?